En este vídeo te voy a contar cuál es el arma secreta de muchos youtubers y creadores de contenido para hablar a cámara sin titubeos, mirando siempre al objetivo y dando mucha información sin memorizarla. Quédate porque los resultados te van a sorprender. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danilotech. Bueno, como muchos ya sabéis, Elgato es una marca que me encanta y es que ofrece grandes soluciones de mucha calidad para creadores de contenido y profesionales del sector audiovisual. Con su último lanzamiento lo han vuelto a hacer. Se trata de un teleprompter que se integra perfectamente con cualquier cámara, ya sea DSLR, sin espejo, videocámaras o incluso con cámaras web. Para quien no lo sepa, un teleprompter es un dispositivo que tiene un cristal transparente espejado que refleja un texto en movimiento para que la persona que está hablando a cámara pueda leer la información sin perder la vista a cámara. Pues bien, lo que ha hecho Elgato con su prompter es darle una vuelta de tuerca al concepto de teleprompter tradicional, ofreciéndonos un todo en uno. Esta sería su caja y en su interior nos encontramos el prompter propiamente dicho, 3 adaptadores, uno para la Facecam Pro, otro para objetivos de cámaras DSLR y un tercer adaptador universal para cualquier cámara. También tenemos un soporte en L, luego veremos para qué sirve, anillos de rosca para objetivos, cable de USB tipo C a USB tipo A trenzado para su conexión, gamuza de limpieza y manual de usuario. Si estás puesto en todo lo que se puede lograr con inteligencia artificial, seguramente ahora te estés preguntando que para qué un prompter si ya existen soluciones como Nvidia Broadcast, que mediante IA corrige la mirada y simula que estás mirando a cámara aunque realmente no lo estés haciendo. Os estaré dejando un fragmento de un vídeo del canal Luces Cámara Aprendo que explica perfectamente en qué consiste esta tecnología y como veis en la parte izquierda sin filtro se ve claramente cómo está leyendo mirando hacia un lado y en la parte derecha con el filtro aplicado nos hace creer que está mirando a cámara y la verdad es que lo hace muy bien. Pero en mi opinión esta tecnología tiene 3 claras desventajas que no te gustarán si te dedicas a la creación de contenido. Y es que al tratarse de inteligencia artificial no siempre funciona igual de bien. Por ejemplo, cuando parpadeamos se nota demasiado, tampoco tenemos la misma naturalidad al gesticular que cuando hablamos mirando a cámara directamente. Y además necesitamos tener un PC con una tarjeta gráfica dedicada de Nvidia, gráficas que van desde los 350 € hasta los más de 3.500 €. Así que si quieres tener un resultado más profesional sin tener que memorizar todo lo que quieras decir a cámara y de esta forma ser más productivo a la hora de crear contenido, Elgato Prompter es una gran opción. Y es que mientras que en otros teleprompters tenemos que usar nuestro móvil o una tablet donde se muestra el contenido, aquí tenemos una pantalla dedicada de 9 pulgadas con resolución 1024x600 que nos permite leer el texto desde prácticamente cualquier distancia sin depender de nuestro móvil, donde además lo veríamos todo bastante pequeño. Y en caso de que utilicemos una tablet para verlo mejor, pues bueno, si la tenemos bien y si no, pues también tendríamos que invertir en comprar una. Para usarlo solo tenemos que conectar el cable USB de la pantalla del prompter a nuestro ordenador, no requiere alimentación adicional y realmente esta pantalla actúa como un segundo monitor, podemos ver en ella cualquier cosa que lancemos, aunque como veis de forma invertida para que al reflejarse en el espejo se vea correctamente. Además este prompter tiene compatibilidad con prácticamente cualquier cámara del mercado. Tenemos los adaptadores de anillo de 49 a 82 milímetros para acoplarlos mediante rosca a cualquier objetivo de cámara DSLR. También tenemos el adaptador para la Facecam Pro, la webcam profesional del Elgato, y un tercer adaptador universal para cualquier cámara que no sea compatible con los otros 2 adaptadores. También tenemos este soporte en L que podremos acoplar en la parte trasera del prompter para cualquier cámara con rosca de 1/4 de pulgada o incluso la típica pinza para usar la cámara de nuestro móvil. Además, en cuanto al montaje tenemos varias posibilidades, podemos acoplarlo al objetivo como es mi caso, pero también tenemos un par de roscas de 1/4 de pulgada en la parte inferior para montarlo en un soporte, ya sea el Master Mount del Elgato o en cualquier otro, y también tenemos un par de zapatas en la parte superior para añadir accesorios como por ejemplo un micrófono y un foco. Y bueno, todo esto está muy bien, pero seguramente te estés preguntando si perdemos calidad de imagen o si tenemos algún inconveniente respecto a grabarnos con el objetivo directamente sin un cristal de por medio. Y es que este es otro de los puntos flojos de los teleprompters comerciales y que Elgato ha solucionado añadiendo un espejo profesional con un cristal óptico de grado 70-30 que nos permite ver el texto sin que la cámara lo capte. Así que os puedo decir que yo al menos no he notado diferencia o bajada de calidad y tampoco tenemos viñeteo. Os estaré dejando una muestra de un par de clips grabados con y sin el prompter para que juzguéis vosotros mismos. En cuanto al software, creo que también lo han hecho bastante bien, y es que en vez de crear una aplicación completamente independiente, lo que han hecho ha sido crear una nueva pestaña en Camera Hub, la aplicación que ya utilizábamos con las cámaras del Elgato.
Esta aplicación es compatible tanto con Windows como con MacOS y desde aquí podemos subir o bajar el brillo de la pantalla, seleccionar el tipo de contenido que queremos lanzar, ya sea display para lanzar cualquier aplicación o ventana, texto o chats, y por supuesto también podremos hacer un montón de ajustes de texto, ajustes de fuente, tamaño, color, tanto del fondo como del texto, y velocidad del scroll. Para usar esta aplicación solo tenemos que escribir nuestro guión en la propia aplicación o copiar y pegar el texto desde cualquier procesador de texto. Podemos crear capítulos para separar ideas o incluso ajustar la velocidad del scroll de forma dinámica utilizando el Stream Deck Pedal del gato. Fijaros cómo si piso el pedal derecho aumenta la velocidad, con el izquierdo disminuye y con el central puedo pausar o reanudar el scroll. Y bueno, esto es todo lo que nos ofrece el Prompter todo en uno del gato, un producto que me ha gustado muchísimo y que está muy bien pensado. Aunque por ponerle un pero me hubiera gustado que incluyeran de serie un mando para aumentar o disminuir la velocidad del scroll, algo que de momento solo podemos hacer con el Stream Deck Pedal como hemos visto. Obviamente, ofreciéndonos tantas posibilidades y tanta calidad, no podemos esperar que sea un producto barato o para todos los bolsillos. Cuesta alrededor de 300 euros y, como pasa con todo, es una herramienta muy buena y que merece mucho la pena, pero solo si te dedicas a crear contenido y le vas a sacar partido. Por cierto, casi se me olvida, he estado usando este Prompter durante todo este vídeo, es la primera vez que uso uno de estos al grabar un vídeo y me gustaría que me dijeras en comentarios si lo has notado en algún momento. Ahora te dejo un par de vídeos que seguro te van a interesar. Nada más por hoy, un abrazo y hasta el próximo.